Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen informativo de Diario El Heraldo de este miércoles 12 de junio del año 2024. Les saluda Patricia Carías y desde la sala de redacción le traemos las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Y para dar inicio, le traemos los detalles, más información. 1 millón de niños hondureños estarían en las garras del trabajo infantil. Vivir una infancia llena de juguetes, colores y despreocupación ya no es la realidad de una gran parte de niños hondureños. Hasta mediados de 2023 se calculaba que en Honduras existían 225,000 niños, según cifras oficiales, en situación de trabajo infantil. Sin embargo, una nueva encuesta revela que en realidad son más de 1 millón de menores bajo esta precaria situación. La unidad de datos de El Heraldo Plus conoció en primicia los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en Honduras, que devela con mayor precisión el fenómeno de los menores privados de su infancia por trabajar. Un año atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas registraba 225,179 niños en condición de trabajo infantil, pero este dato se mantenía alejado de la realidad, ya que no contabilizaban, por ejemplo, los menores que realizaban quehaceres domésticos. Por primera vez en la investigación se incluyó a los niños y niñas en actividades domésticas, encontrando que la cifra asciende a 1,022,550, los menores que se encuentran ejerciendo una función laboral en el país, es decir, casi 800,000 niños más de lo que se contemplaba en 2023. De este más del millón de niños, el 46% se dedica a realizar exclusivamente actividades domésticas como asear, lavar los platos o cuidar personas mayores, mientras que el 33% trabaja de forma permanente en actividades económicas como la construcción, pesca, agricultura y la venta de productos. Y según datos estadísticos, por cada 100 hondureños mayores de 15 años, hay 13 que no saben leer ni escribir. Los más de 100 municipios que las autoridades de la Secretaría de Educación declararon libre de analfabetismo en 2023 no han logrado reducir la alta tasa de analfabetismo que existe en la nación. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de analfabetismo en Honduras sigue siendo alta y en lugar de bajar, la misma creció al menos 1% con respecto al 2022. Tal parece que los esfuerzos de las autoridades por alfabetizar a los que no saben leer ni escribir han tenido pocos resultados. Así lo reflejan las estadísticas del INE, que hasta señalan que entre 2022 y 2023 la tasa de analfabetismo pasó del 11,8% al 12,9%, lo que representa que por cada 100 hondureños mayores de 15 años, 13 no saben leer ni escribir. Según expertos, esa es una de las tasas más altas en los últimos 5 años, por lo que esperan que para este año los resultados del programa de alfabetización que se desarrolla en el país tenga un impacto en las estadísticas del INE. Y al parecer la seguridad de 4 centros asistenciales más estarán bajo la seguridad de los colectivos de Libre. Aquí le traemos los detalles. El reciente cambio en las medidas de seguridad del Hospital Escuela generó una ola de críticas y controversia, con varios sectores señalando la falta de preparación del nuevo personal para resguardar el centro asistencial. Críticos como congresistas, el gremio médico y la sociedad civil alertaron al gobierno actual sobre la colocación de sus colectivos, sin preparación alguna en el área, en posiciones claves de seguridad. Aunque los cuestionamientos toman fuerza con la sensibilidad del tema, El Heraldo conoció que esta medida se extendería a otros 4 centros asistenciales: el San Felipe, el Tórax, Santa Rosita y el Laboratorio Nacional de Virología. Para confirmar este extremo, este rotativo se comunicó con el director del Hospital San Felipe, Nelson Sánchez, quien negó el cambio de seguridad. No obstante, reveló que sí se está preparando personal en temas de derechos humanos y seguridad para resguardar los centros asistenciales, lo que generó contradicciones y más dudas sobre la verdadera intención detrás de estas acciones. Y continúan afirmando también algunos sectores, analistas o expertos en el tema, que el fortalecimiento de los procesos electorales se aleja aún más, esto por falta de voluntad política. Por la falta de voluntad política para lograr acuerdos y consensos entre las cúpulas partidarias, la aprobación de reformas de importancia para el fortalecimiento del proceso democrático no podrá ser implementada en las próximas elecciones de 2025.
En este periodo legislativo se presentaron 3 reformas electorales significativas. La primera es la segunda vuelta, presentada por el Partido Liberal, y la separación de las elecciones. Creo que esas eran las reformas más importantes, lamentó el diputado de Libertad y Refundación Obed López. Agregó que todos en la comisión electoral participaron en una socialización donde todo el mundo decía sí. El Partido Nacional dijo que iban a consultar en una convención y Libre igual no expresó ninguna opinión. Pero al final ningún partido se vio que tenía el interés de aprobar las reformas, allí se estancó. La diputada nacionalista María Antonieta Mejía señaló que realmente da pesar que las reformas electorales, siendo de cara a un proceso que cada 4 años sufrimos los hondureños, no estén en la agenda del Congreso Nacional y no depende de la oposición. Y entre otras noticias, el Registro Nacional de las Personas iniciará con el proceso de identificación a menores. Esto se podría estar llevando a cabo en el mes de agosto. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, anunció ayer que en 2 meses aproximadamente iniciarán con el proceso de identificación de menores de edad, luego que los fondos para desarrollar el proceso sean aprobados. Ya estamos bien avanzados en este proyecto que va a dar inicio en agosto de este año, donde el Banco Mundial nos va a financiar toda la estructura y logística del proyecto, apoyados por el PNUD, que va a hacer todas las adquisiciones del proceso, detalló el funcionario. Brevé explicó que será a partir de los 6 años de edad en las escuelas primarias y después un segundo carnet a los 12 años cuando la biometría cambia rápidamente. Sin embargo, dijo que en todos los hospitales y lugares donde nazcan niños se va a tener comunicación con nuestro sistema para la respectiva inscripción. El proyecto de identificación de niños de 6 a los 17 años tendrá un costo de $40 millones. Y en noticias internacionales también le ampliamos la información de la muerte del presidente de Malawi en un accidente aéreo. El vicepresidente de Malawi, Saulu Chilima, murió en un accidente aéreo, anunció este martes el presidente de este país de África Austral, poco después de que se hallaran los restos del avión desaparecido desde el día anterior. Los equipos de búsqueda y rescate localizaron el avión completamente destruido y sin sobrevivientes. Todos los pasajeros que iban a bordo murieron en el acto, anunció el presidente Lazarus Chakwera en un discurso televisado, al día siguiente de la desaparición del aparato cerca de Suso, en el noreste del país. El avión militar con 10 personas a bordo desapareció de los radares el lunes tras no haber podido aterrizar debido al mal tiempo. Figura política, carismática y de discurso severo, Saulu Chilima, de 51 años, era muy popular en Malawi, sobre todo entre los jóvenes. Fue elegido por primera vez vicepresidente en 2014 junto al expresidente Peter Mutharika. Continuamos con más información y le traemos más detalles. El por qué se logró aplazar la lectura de sentencia de Juan Carlos el Tigre Bonilla. Kevin Castle, juez de la Corte Sur de Nueva York, aprobó este martes el aplazamiento de lectura de sentencia de Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, quien se declaró culpable por narcotráfico en febrero de 2024. De acuerdo con el escrito firmado por el juez, la lectura de sentencia estaba programada para el próximo 25 de junio del presente año. Sin embargo, el togado reprogramó la audiencia para el 1 de agosto de 2024. La defensa del exfuncionario hondureño, encabezada por el abogado Donald Bohelman, solicitó el aplazamiento de 45 días bajo el argumento de necesitar tiempo para revisar el detalle, el caso y examinar las actas del juicio de los coacusados. Aunado a este tema, también le traemos más detalles. Al parecer, el expresidente Juan Orlando Hernández estaría conociendo la propuesta de castigo por parte de la Fiscalía 2 días antes de su condena. La Fiscalía de Manhattan presentarán hasta 2 días antes la condena de solicitud de sentencia, PSR por sus siglas en inglés, contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Solicitud concedida, así se ordena. La presentación de la sentencia debe presentarse antes del 24 de junio, resolvió el juez Kevin Castle ante la petición planteada anoche por los acusadores. Los fiscales pidieron postergar la presentación de la sentencia a fin de tener más tiempo para analizar y responder los argumentos planteados en el escrito de sentencia de los abogados del expresidente Hernández, prevista para el 19 de junio. Y siempre en noticias nacionales, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción al parecer no confía en el informe que ha sido enviado por el INAMI.
No se puede asegurar la fiabilidad, calidad, suficiencia, pertenencia, oportunidad de información y no cumple con los requerimientos mínimos para su respectivo análisis y revisión. Así catalogó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción el informe que envió al Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores, INAMI. Transparencia solicitó una serie de documentos tras una serie de actos irregulares cometidos en el INAMI, como nepotismo y aumentos salariales, denunciados por la Unidad de Investigación de El Heraldo Plus. Además de considerar que la información que les envió el INAMI para defenderse de las denuncias de corrupción no se encuentra certificado por la instancia competente. Para su respectiva revisión, no incluye un resumen ejecutivo que facilite el análisis de la información, carece de hilo conductor o metodología. Además, incluye análisis ambiguos. Y en noticias deportivas también le comentamos que reaparece Albert Ellis y sorprende a la población con sus declaraciones. Albert Ellis reapareció y se dejó ver tras su aparatoso accidente sufrido en un juego de Girondins de Burdeos de la Liga 2 de Francia ante el Wimpan en febrero del presente año. El seleccionado nacional hondureño compartió con la prensa deportiva en la presentación de la nueva indumentaria Nike de su equipo Pantera FC, que compite en la Liga Mayor de Honduras. Ellis, antes de pasar por los micrófonos de la prensa deportiva, soltó una frase lapidaria que dejó atónitos a la gente que estuvo presente en el evento del Club Sanpedrano. No sé si voy a volver a jugar, pero seré feliz si ellos juegan por mí, dijo Albert Ellis en el podio cuando se presentó y habló sobre el proyecto del Panteras FC. Ante eso, el jugador explicó en la rueda de prensa y tampoco confirmó con exactitud su vuelta a las canchas, aunque sí afirmó que todo se lo deja en manos de Dios y que sea su voluntad. De esta forma finalizamos el resumen informativo de Diario El Heraldo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde leernos también a través de nuestra página digital y a través de nuestras diferentes redes sociales. Feliz tarde.